Bajo un cielo que parecía contener todas las respuestas y ninguna, una caravana cruzaba la llanura. Tiendas de cuero que ondeaban como pequeñas sombras, camellos cargados de provisiones, hombres y mujeres con rostros curtidos por el polvo. Entre ellos caminaba un hombre cuyo nombre todavía resonaba con la vida anterior, Abram. Sus ojos se perdían en la bóveda estrellada, y en esa inmensidad silenciosa, la promesa que había oído seguía repitiéndose en su memoria, como un eco que no entiende del todo. Haré de ti una nación. Génesis 12:2. ¿Qué transforma a un hombre cualquiera en padre de las naciones? ¿Qué clase de fe permite que alguien deje atrás todo lo familiar y arriesgue el presente por una promesa futura? Esta es la historia de Abram, que más tarde sería llamado Abraham, el padre de las naciones. No es un relato de perfección, es la memoria de un hombre que caminó en obediencia, que dudó, que tomó atajos, que aprendió a confiar. A través de sus pasos descubrimos cómo una promesa divina puede trastocar la historia de familias, pueblos y naciones. Todo comienza en Ur, en la antigua Mesopotamia, donde las ciudades se elevaban alrededor de sigurats, torres escalonadas que apuntaban al cielo, y donde la vida religiosa se entretejía con la economía y la política. Ur no era una aldea remota, era un centro comercial, un cruce de rutas que llevaba mercaderes y relatos de reinos lejanos. Allí, la gente adoraba muchas deidades. La piedad se manifestaba en rituales públicos, sacrificios, y en la veneración de los dioses locales que gobernaban la fertilidad, la guerra, la fortuna del comercio. La familia de Terá, patriarca de Abram, formaba parte de ese mundo. Tenían su entusiasmo por los rituales, sus esperanzas por la riqueza, su apego a la ciudad que les había dado seguridad durante generaciones. Génesis 11:27-32. Imagina las murallas de Ur al amanecer, el zumbido del mercado, el humo de los hornos mezclado con el olor a incienso de los templos. En ese entorno se crió Abram. Su decisión de partir no fue simplemente una mudanza. Fue un acto que ponía en jaque su identidad. Dejar Ur significaba abandonar dioses que la gente conocía, costumbres que legitimaban su lugar en la sociedad, familiares que podían comprender y apoyarlo. Salir significaba exponerse a la incertidumbre, a la vulnerabilidad de ser extranjero. El llamado que cambia la trayectoria de su vida llega como una orden, y a la vez como una promesa. Vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Génesis 12:1-2. No era una instrucción neutral, implicaba renuncia a la seguridad, a los planes humanos, a la comodidad de lo conocido. Pero también traía consigo una promesa de futuro, una bendición que afectaría no solo a Abram, sino a todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. En palabras de la fe cristiana, este paso es ejemplo de lo que Hebreos celebra: la obediencia sin ver la plena realización de la promesa. Hebreos 11:8. Abram parte no porque entiende claramente el destino, sino porque confía en quien lo llama. Su trayecto hacia Harán y luego a Canaán no fue una línea recta ni una marcha triunfal. Fue un camino con curvas, dudas y decisiones prácticas. Atravesó pueblos, cruzó ríos, plantó tiendas junto a pozos, y en cada parada erigió un altar. Construir altares en lugares como Siquem y Betel simbolizaba algo profundo. No era solo reivindicar el derecho a la tierra, sino reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, un gesto de memoria que decía: aquí hemos experimentado la palabra divina. Aquí nos detendremos para recordar. Estos lugares se convirtieron en hitos del viaje de la fe, recordatorios tangibles de que la promesa podía florecer en medio de un paisaje incierto. Pero la fe de Abram se encontró pronto con la fragilidad humana. Una hambruna fuerza a la caravana a descender a Egipto, donde el mundo era distinto. Altas pirámides ceremoniales, palacios con columnas labradas,
un orden social poderoso y desconcertante para los nómadas de la meseta. En ese contexto, la belleza de Sarai, su esposa, llamó la atención, y Abram, temiendo por su propia vida, tomó una decisión basada en el temor. Pidió a Sarai que dijera que era su hermana para protegerse. Génesis 12:10-13. El relato no presenta esa acción como heroica. La muestra tal como fue. Un error nacido del miedo. La estrategia funcionó en lo inmediato. Sarai fue llevada al palacio del faraón. Pero la situación se volvió peligrosa. La integridad de la familia estaba en riesgo, y la paz de Abram se quebraba por la complicidad en la mentira. Dios, sin embargo, intervino en esa trama humana con soberana discreción. El faraón sufrió plagas y desórdenes que lo hicieron percibir que algo no estaba bien con Sarai, y al descubrir la verdad devolvió a la pareja a salvo, reprendiendo a Abram por su falta de confianza. Génesis 12:17-20. Ese episodio revela algo esencial para entender a Abram. Su fe no era uniforme. Estaba entretejida con miedos, decisiones equivocadas y aprendizaje a pulso. La historia no lo exalta como sin defecto, sino que lo presenta como instrumento de la promesa, moldeado por las consecuencias de sus actos. En esa tensión, se forja una lección sobre la relación entre la promesa divina y la responsabilidad humana. La promesa pertenece a Dios, pero la forma en que la vivimos implica decisiones conscientes, y a veces erradas, que tienen efectos reales en otras vidas. Tras volver de Egipto, las riquezas adquiridas y la multiplicación del ganado trajeron una tensión inesperada. Abram y su sobrino Lot debían compartir recursos en un territorio que no siempre era generoso. La disputa por pastos y pozos expone un problema práctico. Las bendiciones pueden generar conflictos cuando no hay una administración prudente. Abram, para evitar la contienda, propone una solución inusual y noble en apariencia. Ofrece a Lot que elija primero la región que prefiera. Lot escoge la fértil llanura del Jordán cerca de Sodoma, y Abram se queda con la tierra menos exuberante por deseo de paz. Génesis 13:8-12. A simple vista, parece un acto de desprendimiento, pero esta elección marca el inicio de consecuencias que nadie pudo prever. Lot se instala cerca de ciudades que tienen fama de corrupción moral, y la proximidad traerá su propio costo. El aparente remanso de paz se quiebra cuando aspirantes al poder en la región entran en guerra. 4 reyes se alían y vencen a 5 reyes, incluyendo a los que gobiernan Sodoma y Gomorra. Entre los prisioneros está Lot, tomado con sus bienes. Al enterarse, Abram no se paraliza. Reúne a sus hombres, cruza el valle nocturno y derrota a los ejércitos, rescatando a su sobrino y recuperando las posesiones. Este episodio muestra a Abram no solo como hombre de fe, sino también como líder valiente y estratega, dispuesto a arriesgar por la familia. Génesis 14:14-16. La guerra inesperada revela otro rostro de la vida patriarcal. La promesa divina no lo hace inmune a la violencia del mundo. Lo llama a actuar con responsabilidad en medio de ella. Tras la victoria, se produce un encuentro que queda grabado en la memoria teológica. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sale al encuentro con pan y vino, bendice a Abram y proclama la soberanía del Dios que había entregado a Abram la victoria. Génesis 14:18-20. Melquisedec aparece de manera enigmática, sin filiación registrada, ejerciendo la doble función de rey y sacerdote. Ese gesto, ofrecer pan y vino y bendecir a Abram, se interpretará en tradiciones posteriores como un momento de reconocimiento de que la bendición que Abram recibió proviene de un Dios que trasciende reinos humanos. Abram, agradecido y humilde, da la 10ª parte de todo lo que había recuperado, un acto que no solo corresponde a gratitud, sino que reconoce una autoridad espiritual que precede a cualquier autoridad humana. El rey de Sodoma, por su parte, le ofrece a Abram la riqueza recuperada como recompensa. Le propone que acepte el botín. Abram rehúsa con firmeza. No le interesa que su bendición tenga precio humano,
ni que su futuro dependa de ganancias que comprometan su testimonio. La renuncia a las riquezas del rey de Sodoma subraya una decisión clave en la biografía de Abraham. Su esperanza no está puesta en los tesoros de este mundo, sino en aquello que Dios le había prometido. No es una postura ascética ingenua, sino una opción consciente, que preserva el carácter de la promesa como don divino, no como la consecuencia de maniobras humanas. En estos episodios, la salida de Ur, la vida en Canaán, la crisis en Egipto, la separación de Lot, la guerra y el encuentro con Melquisedec, se va tejiendo una narrativa compleja. La promesa es grande, pero la vida cotidiana está llena de decisiones que ponen a prueba esa promesa. Abraham aprende que la fe implica obedecer, pero también enfrentar errores, reparar daños y reclamar la bendición con humildad. Cada paso suyo abre preguntas que atraviesan a generaciones. ¿Cómo responder cuando Dios llama? ¿Qué significa confiar cuando el horizonte no está claro? ¿Hasta qué punto podemos delegar en atajos humanos lo que Dios ha prometido? Hay en estos relatos imágenes que siguen siendo potentes. La caravana bajo estrellas, el altar erigido en una roca, la mesa compartida con un rey priestre, el campamento que despierta al ruido de un rescate nocturno. Y hay lecciones que retumban. La promesa divina no anula la responsabilidad ética. La bendición puede generar conflicto y exige sabiduría para administrarla. La obediencia de fe no es perfección, sino disposición a aprender y a volver a confiar. Al mirar a Abraham en aquellos momentos, se advierte también un perfil humano. No un héroe mitológico, sino un hombre que amaba a su esposa, que se preocupaba por su parentela, que temía por su vida cuando la amenaza parecía real. En su vida vemos la mezcla de confianza y vacilación que caracteriza la condición humana. Esa misma mezcla es la que permite que su historia sea relevante para nosotros. No se trata de imitar un carácter inalcanzable, sino de aprender a sostener la promesa en medio de decisiones concretas. La gran pregunta que persiste, mientras Abraham mira al cielo y escucha la promesa, no es solo sobre su destino personal, sino sobre la expansión de esa promesa. ¿Cómo una bendición personal puede convertirse en bendición para todas las familias de la tierra? Génesis 12:3. La respuesta no será únicamente de estrategia política o demográfica, sino de cómo la fidelidad de Dios atraviesa la historia humana mediante relaciones, descendientes e influencias que trascienden fronteras. Al terminar uno de esos días de campañas y campamentos, agotado pero todavía con la fe encendida, Abraham se sienta junto al fuego y repasa el camino andado. Dejó su ciudad, soportó la vergüenza de la mentira, rescató a su sobrino, rehusó riquezas que podían empañar la promesa. A su alrededor, las tiendas se recogen bajo el manto oscuro de la noche. En lo profundo, hay una sensación de que algo más grande está por configurarse. La promesa no ha terminado, y la tierra que se le prometió sigue abierta ante él, como un horizonte no conquistado. Mientras tanto, el mundo que lo rodea no ha cambiado. Hay hambre, guerras, reyes con intereses, ciudades con fama indeleble. La promesa divina se articula en medio de esa realidad y exige, de Abraham, una constancia que no depende de la perfección sino de la fidelidad persistente. Quizás hoy muchos de nosotros nos vemos en escenas parecidas, llamados a dejar seguridades, a confiar en una palabra que no se cumple de inmediato, a lidiar con las consecuencias de decisiones equivocadas. La vida de Abraham nos permite reconocer que la fe no evita la fragilidad ni las pruebas. Más bien, la fe camina en medio de ellas y aprende a depender de la promesa más que de la estrategia humana. Y en esa madrugada, cuando la caravana reposa y las estrellas parecen multiplicarse sobre su cabeza, Abraham recibe de nuevo la conciencia de que su historia ha sido tomada por un designio que trasciende lo visible. No todo está resuelto, hay desafíos por delante. Reconciliarse con los que se fueron por otro rumbo, entender el alcance de la promesa, proteger la integridad de su familia frente a tentaciones del mundo. Pero una claridad empieza a formarse.
La bendición que ha de venir no es solo para él, sino para generaciones y naciones. Desde esa fogata, la voz narradora de la historia se inclina a recordar que la promesa no se cumple por meros deseos, ni por astucias humanas. Se cumple en relación con el Dios que llama y acompaña. Eso no exime a Abraham de enfrentar sus decisiones, ni a sufrir las consecuencias humanas. Simplemente sitúa su vida dentro de una narrativa mayor, donde la soberanía divina y la voluntad humana interactúan con tensión y esperanza. En la distancia, las luces de una ciudad que ha conocido gloria y decadencia parecen brillar de nuevo. Ur queda atrás. Harán ha sido un paso intermedio. Ahora la mirada se posa en la tierra prometida, todavía por recorrer y por conquistar en su verdad más profunda. Pero justo cuando la promesa se encuentra con la complejidad de la vida humana, surge otra escena decisiva, inesperada y potente. Un encuentro que pondrá en evidencia de dónde proviene verdaderamente la bendición, y que forzará a Abraham a elegir la dependencia sobre la compensación humana. Ese encuentro, cargado de misterio y significado, señalará un punto de inflexión en su caminar. Era la mañana en que, tras la victoria, Abraham se encontró ante hombres de poder. Era la mañana en que, tras la victoria, Abraham se encontró ante hombres de poder, y entre ellos surgió una figura inesperada. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Traía pan y vino en las manos, y con gesto solemne, bendijo al vencedor. Este encuentro, relatado en Génesis 14, 18, 20, queda suspendido en la memoria como un instante donde lo secular y lo sagrado se entrelazan. Un rey que actúa como sacerdote, ofreciendo alimento y consagración, y un patriarca que responde entregando la décima de lo recuperado. Melquisedec no viene con genealogía registrada. Su aparición se presenta como una señal. La bendición de Abraham no es producto exclusivo de estrategias humanas, sino que es reconocida por una autoridad espiritual que trasciende los reinos temporales. Más adelante, en la tradición cristiana, esta figura será citada en Hebreos 7 para mostrar la singularidad de un sacerdocio que no depende del linaje humano. Pero en este relato inmediato, su gesto es sencillo y elocuente. Bendición, reconocimiento y gratitud. Cuando el rey de Sodoma ofreció a Abraham las riquezas recuperadas, Abraham las rechazó con decisión. No quería que su destino se comprara con botines que pudieran enredar la promesa en obligaciones políticas o morales ajenas a la palabra de Dios. Su negativa subraya una elección clara. La bendición era de Dios, y debía permanecer ajena a intereses que comprometieran su identidad ni a atajos que desdibujaran el propósito divino. Poco después de estas escenas de guerra y restitución, llega a Abraham un nuevo momento decisivo. La visión del pacto, relatada en Génesis 15. Allí el Señor habla con Abraham en términos que confrontan sus temores y amplían su esperanza. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Abraham expresa una inquietud humana y muy concreta. Señor, ¿quién heredará mi casa si yo no tengo hijo? Génesis 15:3. La promesa choca con la realidad de la esterilidad, con la edad que corre en su contra. Dios responde con una palabra que atraviesa el tiempo. Le pide que observe las estrellas y crea que su descendencia será tan numerosa como ellas. Génesis 15:5. Luego, establece un rito solemne. Le instruye que traiga animales y que divida sus cuerpos, y en un lugar cargado de simbolismo, la oscuridad, el humo y la llama, sella una alianza. Este tipo de ceremonia, en el cercano Oriente Antiguo, formalizaba pactos y confirmaba compromisos entre partes. La teofanía que acompaña el rito revela que la promesa no es acuerdo humano, sino un juramento divino. La descendencia vendrá, aunque los signos humanos parezcan contradecirlo. Aquí conviene detenerse un momento en la mezcla de promesa y tiempo humano. La narración no oculta la tensión. La promesa existe,
pero su cumplimiento requiere paciencia y soportar la incertidumbre. En términos teológicos, esto se ha interpretado como una enseñanza sobre cómo Dios actúa en la historia. Su palabra no está sujeta a los plazos humanos. Pablo retomará esta idea en Romanos 4, mostrando que la fe de Abraham, creer contra la evidencia, es paradigmal para la justificación por la fe. Decirlo así es hacer una lectura teológica. La tradición cristiana entiende que en Abraham encontramos el modelo de una fe que confía en la promesa de Dios más que en las capacidades humanas. Sin embargo, la paciencia humana no siempre se sostiene sin vacilaciones. Ante la ausencia de un heredero, Sarai propone una solución práctica y culturalmente plausible: que Abraham tenga descendencia a través de su sierva egipcia, Hagar. Génesis 16. La decisión responde a la lógica de la época: asegurar una línea familiar mediante la sierva, pero trae consecuencias que la narración registra con franqueza. Hagar se convierte en motivo de conflicto, y la relación familiar se tensa. Cuando Hagar concibe, surge en ella una altivez que hiere a Sarai, y ésta la maltrata hasta que Hagar huye al desierto. Allí, en la soledad del camino, un mensajero del Señor la encuentra y le anuncia que su hijo será llamado Ismael, Dios oye, y que será lobo para sus hermanos. Génesis 16, 11, 12. Hagar vuelve y da a luz a Ismael. Esta secuencia muestra con claridad una lección ética. Las soluciones humanas para acelerar la promesa pueden resolver una necesidad inmediata, pero generan heridas duraderas. La narrativa no legitima la práctica, la describe como una decisión humana con consecuencias reales. Más adelante, el texto bíblico seguirá reconociendo la importancia de Ismael. Dios cuida de él, aunque la línea de la promesa definitiva se configurará a través de Isaac. La espera sigue, y Dios vuelve a manifestarse con una demanda que transforma la identidad de Abraham y su esposa. En Génesis 17, Dios instituyó la circuncisión como señal de pacto y cambió los nombres. Abraham se convierte en Abraham, padre de muchedumbres, y Sarai en Sara, princesa. El cambio de nombre no es mera formalidad, es teofórico. Anuncia la realidad que la promesa traerá. La circuncisión, practicada desde entonces como sello del pacto, marca corporalmente la pertenencia a la alianza. Este rito corporiza la relación entre Dios y Abraham. No se trata solo de promesas verbales, sino de un compromiso visible y comunitario que atraviesa generaciones. Génesis 17, 1, 14. Al mismo tiempo, Dios promete que Sara dará a luz a un hijo, y que el pacto será establecido con Isaac, el hijo que nacerá de ella. Génesis 17, 19. Aquí también conviene señalar que la instauración del rito viene acompañada de una reorientación ética. La alianza conlleva responsabilidades y una identidad concreta entre los pueblos. Después de este momento solemne, la historia trae una escena que mezcla lo doméstico y lo profético. 3 visitantes llegan a la tienda de Abraham y Sara, y uno de ellos anuncia que dentro de 1 año Sara tendría un hijo. Sara, escuchando desde el umbral, se ríe por la incredulidad, risa por la vieja, y por la maravilla de lo que se anuncia. Génesis 18, 10, 14. La risa de Sara se convierte en testimonio de la paradoja divina. Aquello que parece imposible a la vista humana no está fuera del poder de Dios. En la misma visita, cuando los hombres se dirigen a Sodoma, Abraham entra en un diálogo de intercesión que ilumina su carácter. Se aproxima a su Dios y aboga por la ciudad, preocupándose por la justicia y la vida de los justos en medio del juicio. En una serie de peticiones valientes, pregunta si Dios destruiría la ciudad si se encontraran 50 justos. Luego 45, hasta 10. En cada punto la respuesta divina se ajusta, como si la puerta del misericordia estuviera abierta a la súplica. Génesis 18, 22, 33. Este episodio revela 2 facetas de Abraham: su cercanía con Dios y su corazón inclinado a la intercesión. También plantea una tensión profunda entre la justicia y la misericordia. Dios es justo y a la vez
accesible a la súplica humana. La narración sigue con la catástrofe de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, ciudades que la Biblia describe como profundamente corruptas. Cuando el juicio se ejecuta, fuego y azufre caen sobre los lugares, y el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el Señor. Génesis 19:24. Y la visión de destrucción es terrible. Lot y su familia son liberados por la intervención divina, aunque el relato también registra las consecuencias trágicas que se desarrollan en la fuga. La destrucción de Sodoma polariza la historia. Muestra que la bondad de Dios no anula la severidad contra la maldad persistente. Al mismo tiempo, el diálogo intercesor de Abraham queda como ejemplo de alguien que no se encierra en la propia bendición, sino que se preocupa por el destino de otros. Regresamos entonces al campo de lo íntimo y lo humano, con el nacimiento de Isaac, el hijo prometido. Génesis 21:1-7 resume la maravilla. Dios recuerda su promesa. Sara concibe en su ancianidad, y el nacimiento provoca alegría y nombre. Le puso por nombre Isaac, y Abraham le circuncidó al 8º día, como Dios le había mandado. Génesis 21:3-4. El texto enfatiza la intervención divina en el cumplimiento de la palabra. La risa que había surgido en incredulidad, ahora se convierte en risa de gozosa incredulidad. Dios me hizo reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Génesis 21:6. Isaac es, en la narración bíblica, la concreción visible de la promesa, la carne y la sangre que testifican que la palabra de Dios puede abrir lo imposible. Pero la entrada de Isaac en la escena doméstica no absorbe las tensiones previas. La relación entre Sara e Hagar y entre sus hijos estalla en conflicto. Cuando Ismael, hijo de Agar, se burla de Isaac, la tensión supera la fractura familiar, y Sara exige que Abraham expulse a Agar y a su hijo. Abraham sufre con la petición, pero Dios le indica que haga caso a su esposa, prometiendo que, aun enviado al desierto, Dios hará de Ismael una gran nación. Génesis 21:9-13. La lectura del texto insiste en dos cosas. Una, que las decisiones humanas tienen consecuencias dolorosas. Y dos, que aun en las expulsiones y en el desamparo, la providencia divina puede obrar. Agar y su hijo reciben provisión en el desierto. Un pozo aparece, y un ángel consuela a la madre, asegurando la supervivencia de su hijo y su futuro. Génesis 21:17-20. Relata cómo Dios oye la voz del muchacho y lo sostiene. La narración, por tanto, no silenciosamente justifica la expulsión. La presenta como trágica y al mismo tiempo afirma que Dios no abandona a los marginados. Aquí conviene hacer una aclaración importante por sensibilidad interreligiosa. La figura de Ismael ocupa un lugar especial también en las tradiciones islámicas, donde se atribuye a Ismael una prominencia en las genealogías árabes y se conserva, en algunas versiones, la memoria de que Abraham, o en árabe Ibrahim, estuvo dispuesto a entregar a su primogénito en obediencia. Estas son tradiciones valiosas para otras comunidades. Sin embargo, en la narrativa bíblica canónica que aquí narramos, el hijo de la promesa es Isaac. Las correspondencias y divergencias entre tradiciones deben reconocerse respetuosamente. La historia bíblica mantiene su propio desarrollo, y la tradición islámica aporta una memoria diferenciada que merece ser tratada como tal, sin ser confundida con el texto hebreo. Más adelante, la relación de Abraham con los reyes de la región vuelve a aparecer, y con ella la necesidad de consolidar la posesión de la tierra mediante actos formales. Uno de esos momentos es la alianza con Abimelec, rey de Gerar, que se establece en Beerseba. Génesis 21:22-34. Abraham planta un tamarisco en Beerseba y hace jurar a Abimelec, sellando un pacto de no agresión y de reconocimiento. Este gesto tiene un doble sentido. Es práctico, asegurando seguridad y derechos sobre pozos y pastos, y es simbólico, mostrando que las promesas divinas no excluyen las negociaciones humanas,
cuando éstas protegen la vida y la justicia. El relato de la Akedá, la prueba suprema que Dios somete a Abraham, llega después de estos capítulos, y constituye el punto de tensión más alto en la biografía del patriarca. En Génesis 22, se narra cómo Dios lo pone a prueba pidiéndole que ofrezca a Isaac en holocausto en el monte de Moriah. El texto es directo. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. La petición resulta chocante a los ojos contemporáneos. Pedir la ofrenda del hijo querido implica una demanda que atraviesa la convicción ética y la fe. Abraham, sin que el texto describa largas vacilaciones internas, se levanta y cumple. Carga leña, se levanta temprano, viaja con Isaac hacia el lugar indicado. Al llegar dispone la leña, ata a su hijo, y levanta el cuchillo. En el momento culminante, un ángel del Señor detiene su mano y provee un carnero para el holocausto. Génesis 22:11-13. Este episodio ha sido objeto de interpretaciones variadas y profundas a lo largo de la historia de la fe. Desde una perspectiva teológica cristiana, la Akedá es leída como tipo o prefiguración del sacrificio de Cristo. Hebreos 11:17-19 alude a la fe de Abraham. Por la fe Abraham, siendo probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. En esta lectura, Isaac, el hijo de la promesa, es figura anticipatoria del hijo entregado por Dios, y la intervención divina que sustituye a Isaac con el carnero muestra la provisión de Dios frente al costo exigido por la obediencia humana. Debe enfatizarse, tal como piden los límites hermenéuticos, que esta es una interpretación teológica que la tradición cristiana propone. No se trata de reescribir el texto, sino de situarlo en una economía redentora que los cristianos ven culminada en Cristo. Asimismo, es crucial evitar cualquier lectura que normalice o justifique la violencia humana contra inocentes. El relato no es una aprobación del sacrificio humano, sino un testimonio de la prueba de la fe y la provisión divina que detiene la muerte del inocente. La Akedá también expone rasgos de la fe de Abraham, que resultan sorprendentes y conmovedores, su disposición a obedecer incluso en lo incomprensible, su confianza de que la promesa de Dios no puede ser cancelada por la muerte humana, su fe que, según el autor de Hebreos, suponía la expectativa de que Dios podría resucitar aquello que parecía perdido. Estas son categorías que hablan a lectores de siglos posteriores. Fe que sostiene más allá de la vista. Confianza que no se agota ante la pérdida posible. Tras esa prueba, la promesa se confirma de nuevo con autoridad divina. Por haber hecho esto, y no haber rehusado a mi hijo, tu único, de mí, he jurado, dice el Señor, que por mí mismo, por haber hecho esto, te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22:16-17 paráfrasis. La reafirmación subraya que la obediencia en la prueba no es medio para obtener la promesa, sino confirmación de que la relación con Dios se funda en confianza mutua y fidelidad. Con el correr de los años, Abraham compra la cueva de Macpela como heredad para enterrar a Sara cuando ella muere. Génesis 23. La adquisición, mediante negociación con hetita y el pago honrado por la parcela, inscribe una práctica importante: el enterramiento legítimo como acto de pertenencia y memoria. Más adelante, cuando Abraham muere, es sepultado junto a Sara en la misma cueva, en la tierra prometida. Este entierro comunica una apropiación simbólica. Los patriarcas descansan en la tierra que marcó su peregrinaje de fe, y el acto de comprar la cueva es un gesto que enlaza lo personal con lo nacional. La muerte de Abraham no cierra la promesa, la proyecta hacia adelante. Génesis 25:7-10 registra que Abraham vivió muchos años, que vio a sus hijos e hijas,
y entregó su vida en paz. Su legado no es simplemente la descendencia numérica, sino una marca espiritual. El ser padre de naciones se realiza, según la narrativa, tanto en lo biológico como en lo teológico. Por un lado, su linaje físico engendra pueblos. Por otro, su fidelidad modela una manera de responder a Dios que las generaciones posteriores recordarían y reinterpretarían. El alcance histórico y religioso de Abraham trasciende la biografía individual. En el judaísmo, Abraham es el primer patriarca, la figura fundacional que recibe la promesa y la transmite a Israel. En el cristianismo, Abraham es ejemplo de fe para todos los creyentes. Y Pablo lo usa como argumento central para la doctrina de la justificación por la fe. Véase Romanos 4. En el Islam, Ibrahim es reconocido como profeta y figura ejemplar, con tradiciones que, aunque difieren en detalles, mantienen su centralidad como hombre de entrega a Dios. Este carácter multirreligioso de Abraham convierte su figura en puente y, al mismo tiempo, en punto de debate. Su vida inspira, pero también exige que cada tradición respete las interpretaciones ajenas, sin confundirlas. Volvamos ahora a lo que significa llamar a Abraham el padre de las naciones. La expresión no es un título meramente biográfico, es teológica y profética. Por un lado, la descendencia física que surgió de sus hijos se multiplicó y dio lugar a pueblos diversos. Por otro, la promesa que recibió se convirtió en un proyecto histórico, una bendición que trascendía claustros familiares y se ofrecía a todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Esto sugiere que la paternidad de Abraham no se reduce a renovar un linaje, sino a abrir una vía histórica por la cual la gracia de Dios alcanza horizontes más amplios. La hospitalidad, la intercesión, la confianza y la disposición al sacrificio son rasgos que, transmitidos por su estirpe y por la memoria de su fe, constituyeron un legado cultural y espiritual. ¿Qué lecciones prácticas deja entonces para nosotros hoy la vida de Abraham? Se pueden extraer varias en equilibrio. Primera, la fe que obedece sin ver. Abraham nos enseña que muchas veces la llamada implica moverse hacia lo incierto, con la confianza de que Dios guía incluso cuando no revela el mapa por completo. Segunda, la paciencia frente al tiempo humano. La promesa se cumple según el reloj divino, y nuestra impaciencia puede provocar atajos que dejan heridos, como Agar. Tercera, la importancia de la responsabilidad ética. La promesa divina no excusa malas decisiones. La fe auténtica se expresa en integridad, even cuando equivocarse sea humano. Cuarta, la intercesión. Abraham negocia por la vida de otros. Nos recuerda que la cercanía a Dios debe traducirse en sensibilidad por el destino ajeno. Quinta, la centralidad de la provisión y de la justicia. Dios provee en medio del desierto, y la historia subraya que el cuidado por los marginados forma parte de la paternidad que Dios modela. Al mirar la vida de Abraham desde nuestras propias encrucijadas contemporáneas, decisiones laborales que implican dejar seguridades, familias que enfrentan tensiones, comunidades que buscan justicia, su trayectoria ofrece un mapa de fidelidad que no es fórmula mágica. No promete prosperidad automática ni elimina las consecuencias de los errores, pero sí revela que la perseverancia en la fe y la disposición a la obediencia con responsabilidad suelen abrir caminos inesperados. La promesa de Dios, aunque demorada, demuestra ser más amplia que cualquier cálculo humano. También conviene subrayar un aspecto pastoral. En Abraham, encontramos a alguien cuya vida no se reduce a grandes gestos heroicos. Su historia está llena de dudas, de estrategias equivocadas, de arrepentimientos y de restauración divina. Esto humaniza la fe. No se pide la perfección para ser usado por Dios, sino la disponibilidad para ser moldeado. La gracia opera, precisamente, en medio de las imperfecciones humanas. Antes de concluir, regresemos a ciertos símbolos que han quedado en la memoria cristiana con particular fuerza: las tiendas,
la caravana, la estrella multiplicada en la noche, la leña sobre los hombros de Isaac, el carnero enredado en la zarza. Son imágenes que condensan la tensión entre condición humana y promesa divina. La tienda recuerda la temporalidad de la vida, la starry sky, la promesa que excede lo visible, la leña y la aquedá, la prueba que exige entrega, el carnero, la interposición de la provisión divina. Juntas, constituyen un tejido simbólico que conecta la historia concreta con la lectura teológica que muchas generaciones han hecho. En la conclusión de esta larga travesía narrativa, es útil retornar al título que ha guiado nuestra escucha. Abraham, el padre de las naciones. ¿Por qué ese nombre? Porque su vida, aunque marcada por errores y contradicciones, se convirtió en un canal por el cual la bendición divina se proyectó más allá de fronteras. Porque su fe, inscrita en la carne mediante la señal de la circuncisión, se transmitió a una comunidad que reconoció en su historia un fundamento. Porque su disposición a interceder y su reconocimiento de la soberanía divina ofrecieron un modelo de liderazgo que no se reduce a conquistar territorios, sino a custodiar promesas que alcanzan a los otros. Para nosotros, el relato invita a reflexionar. ¿Qué significa ser padre o madre de una generación hoy? No se trata de dominar, sino de formar en la fe, de transmitir valores que dignifiquen la vida, de abrir puertas para que la gracia alcance a muchos. Abraham, con sus virtudes y con sus faltas, nos recuerda que la paternidad covenantal es responsabilidad y don, implica comprometerse con la promesa y reconocer que la bendición auténtica libera, no oprime. Si al escuchar esta historia alguna parte ha tocado tu vida, una risa de incredulidad que ahora se vuelve alabanza, una decisión pendiente de obediencia, el peso de una intercesión por los que sufren, te invito a compartir en los comentarios qué te impactó. Comparte esta narración con alguien que necesite recordar que la fidelidad de Dios muchas veces se manifiesta en medio de nuestra fragilidad, y que las promesas que parecen imposibles tienen la capacidad de transformar generaciones. Abraham murió habiendo cumplido su peregrinaje. Fue sepultado en Macpela, y su memoria quedó como testimonio de que la palabra divina puede sostener vidas enteras. Su historia nos acompaña como un faro que, en medio de la noche de nuestras dudas, aviva la posibilidad de que lo imposible se haga semilla. Que la vida de Abraham nos inspire a caminar con valentía, a interceder por los demás, a asumir las consecuencias de nuestras decisiones y, sobre todo, a esperar con paciencia la obra de Dios, que obra a su tiempo y con frecuencia, de manera sorprendente. Abraham, el hombre que bajo las estrellas escuchó la promesa, sigue enseñándonos que ser padre de las naciones es, al final, dejar que la bendición divina atraviese nuestras vidas y alcance a quienes nos rodean.